Y su familia, pastor. Sean todos bienvenidos a esta clase número 13. Bienvenidos sean todos ustedes. Le doy gracias a Dios por sus corazones, por este gran deseo, esta gran intención de poder recibir más y más de la palabra de Dios. Padre bendito, en esta noche te invocamos, en esta noche te exaltamos, en esta noche, Señor, reconocemos que tú eres el Dios de nuestra salvación. Sabemos que ante ti toda rodilla se dobla, toda lengua confiesa que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, nuestra carne, nuestra alma, nuestro espíritu se conmueve, Señor, ante tu presencia y nos unimos, Señor, a la adoración que está en el cielo, Padre, para reverenciarte y pedirte, Padre, que en esta noche tu presencia se manifieste en la mente, en el alma, en el espíritu de todos los que estamos presentes, Señor, en esta transmisión virtual. Glorifícate porque tú eres Dios. Exáltate porque tú eres Señor y Padre, que cada uno de los que estamos aquí podamos salir tocados, ministrados, bendecidos por todo lo que tú eres y representas, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sean todos bienvenidos una vez más. Buenas noches. Gracias a Dios por sus vidas. Estuvimos la clase pasada entendiendo este importantísimo tema que es la fe. Quiero yo corregirles porque no es el capítulo, no era el capítulo número 11. Estamos hablando del capítulo, para ser exactos, del capítulo 9, el capítulo 9. Y el siguiente, si hoy podemos concluir, vamos a platicar de la gracia. Bien, entendíamos que la fe es como una montaña, ¿verdad? Como una gráfica de una montaña, de una curva. Y lo ideal es que estemos en la cima y permanezcamos en esa cima. Pero somos seres humanos y a veces las circunstancias nos hacen cambiar de posición dentro de esta ruta. Vimos que es la fe, los clases de conocimientos y la fe basada, la base de la fe y como obra de la fe y al final nuestra decisión. Entendíamos que los creyentes, los primeros discípulos, ellos conocidos como creyentes, tuvieron una fe que siempre ha marcado, identificado a los seguidores de Jesús. La fe significa una dependencia total en Dios y entendíamos que cuando Adán pecó, él sale de este círculo de la dependencia de Dios para pasar a un círculo de independencia en base a la incredulidad. El mundo, la esfera del mundo, se mueve en una independencia de Dios y en una incredulidad. Y te dicen, no puedo creer que siendo tú una persona tan inteligente, tan fina, tan educada, creas en esas cosas de la Biblia. Esa es la razón por la cual Dios ha colocado tal prioridad sobre la fe. Vivimos una época del humanismo, vivimos una época donde existe una amoral, no hay una sociedad moral ni una sociedad inmoral, hay una sociedad amoral con una ausencia de la moral y por lo tanto se asocia a la incredulidad y a esta independencia. Te dicen, vive tu vida, sé tú. Tú disfruta, sé feliz y hace creerle a la juventud y a las personas que esa es la forma más exitosa para vivir. Pero el éxito del ser humano está en la vida eterna. En la senda, es la senda, la fe es la senda de la cual nos encaminamos de regreso a la confraternidad con Dios. Es decir, este, esta dependencia de Dios que fue el plan primogénito de Dios para la humanidad. Este plan donde debemos de depender de Él. Hay que regresar a una dependencia con Dios. Esa dependencia en Dios
se le denomina fe. Y esa es una fe viva, no una fe dormida ni una fe acartonada, e incluso adormilada o muerta. Necesitamos una fe avivada. Entendimos dos cosas importantes: que la fe nos lleva más allá de los cinco sentidos, ¿verdad? Y que esta fe exonera, perdón, y libera las limitaciones de nuestra capacidad, porque nos apuntala, nos hace mirar al Señor. Por eso dice su palabra que puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por la fe, usted se mueve por la fe usted se mueve de la falta de habilidad para la habilidad provista por Dios, porque ahora no es usted, sino es Dios en usted. Dice su palabra que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué es la fe? Pues es este acto de obediencia. Implica compromiso, responsabilidad, implica sujeción, implica permanencia, implica fidelidad, lo que implica una fe viva. No una fe acartonada o religiosa, sino la verdadera fe es esta expresada en esta obediencia, porque la fe sin obras está muerta y Dios quiere una fe viva, de obediencia y de acción. La fe viene por el oír de la palabra de Dios. Así que necesitamos escuchar la palabra para aumentar nuestra fe. Y escuchar la palabra, o sea, la voz de Dios, es pues fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que, ¿qué es la fe? Tener confianza, esta seguridad en Dios, en su palabra, en su presencia, en su obra, en su existencia, en lo que es y lo que representa, en lo que no veo, pero que existe. El tener fe en Dios implica un cambio de la autoconfianza por la confianza de Dios, y así como la incredulidad, la fe, la autoconfianza, ahora la confianza depositada en la persona de aquel que nos amó en la cruz. Dejemos de confiar en nosotros para confiar en Él, y esta es la parte donde el super yo, el ego, en este culto al yo, nos cuesta trabajo porque hemos sido educados en este sistema. Abandonemos la dependencia a nuestros limitados recursos del conocimiento, y comencemos a recibir una fuente ilimitada de los suyos, que es Dios. Vimos dos caminos: el sentido del conocimiento, el sentido de la revelación, esta base de la fe, que es la naturaleza de Dios, la obra redentora, la palabra de Dios. Y en esta naturaleza entendimos claramente, como dice Hebreos 6:13, que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Y número uno, Dios no cambia. Número dos, Dios no puede fallar. Número tres, Dios no puede mentir. Y esta es la naturaleza de un Dios íntegro, de un Dios perfecto, santo, de un Dios más que fiel, de un Dios que no hay nada ni nadie como Él. La obra redentora del Hijo de Dios, como lo vemos en nuestra pirámide, es en el número 2, la base de nuestra fe. La base de la fe en Dios descansa en estas tres importantes realidades. La tercera realidad es que la obra redentora de Cristo, Él ha venido a ser la fuente de nuestra fe en Dios. Y el hecho de su muerte y su resurrección provee la base o fundamento de nuestra creencia. Fíjense nada más. Mas por Él estamos nosotros en Cristo, en el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y esta es la obra redentora en la que se basa nuestra fe. Si no fuera por la obra de Jesús, no tuviésemos la capacidad para creerle a Dios, porque ahora le creemos de una manera palpable. El cielo y la tierra van a pasar, van a perecer, se van a caer, se van a desboronar, se van a hacer polvo, pero mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Y lo ilustra el Evangelio capítulo 24 en el 35. Y por otro lado, me dijo Jehová,
porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Él es un Dios que pone en acción su palabra y que espera que nosotros pongamos en acción su palabra aplicándola a nuestras vidas. Tres verdades importantes de la palabra de Dios: permanece para siempre. La fe viene cuando Dios nos trae una palabra específica. La fe viene por el oír, y cuando la palabra de Dios es hablada de tal manera que trae vida y libera nuestra fe. Y muchas veces nuestra fe no está permeada por la palabra, hay una escasez de palabra, pero no porque la palabra esté escasa, la palabra está abundante y permanece, está viva, pero a nosotros nos cuesta mucho trabajo permanecer en la palabra. Entonces, ahora vamos cómo obra la fe. El principio de la fe, Romanos 3:27, debe operar en nuestras vidas continuamente, sin importar cuáles sean las circunstancias. El principio de la fe, Romanos 3:27, ¿quién me quiere ayudar? Romanos 3:27, si son tan amables. Gracias por estar aquí. Los felicito. Sí. Alguien que me regale Romanos 3:27. Bueno, ya se escasearon Yo, los pastor, alumnos. Adelante, buenas escuchamos. noches. ¿Me oyes? Romanos 3:27, yo la tengo en la versión nueva traducción viviente, y nos dice: Muy ¿podemos bien. entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Perfecto. Sino por la ley de la fe, dice en la versión 60, por, por las obras, por la ley, no, sino en la ley de la fe, ¿verdad? ¿Sí? Estamos en la ley de la fe. Y si tú le crees, ¿qué va a suceder? ¿Qué le va a suceder a la persona que cree? ¿Qué le va a suceder a la persona que cree? ¿Sí? ¿Alguien me podría ayudar? ¿Qué le va a pasar a la persona que cree? Yo, pastor, pues yo pienso que a la persona que le crea fe, su vida va a cambiar definitivamente y lo vamos a tener siempre, pues en el momento en que necesitamos de él. Ya no va a haber pues luchas difíciles en nuestras vidas porque hemos depositado nuestra fe en el Todopoderoso, nuestra confianza. Muy bien. Así es, algo va a suceder en nosotros y Dios nos va a hacer crecer, nos va a hacer crecer. ¿Cuántas pruebas de fe podemos tener en nuestras vidas? ¿Cuántos desafíos de fe podemos tener? Fíjense que yo viajé a Oaxaca y parecía, así como pintaban las cosas, que no se iban a cubrir los gastos. Y cuando llegué me dijo uno de los pastores: pastor, estoy muy preocupado porque parece ser que no se van a cubrir los gastos. Y yo le dije: hermano, suelta eso, porque no espero recibir nada, pero espero recibir todo de Dios. Entonces, a veces ponemos nuestra mirada en la cartera, ¿no? Hay esta carterita que como la quiero mucho porque me la regalaron con mucho amor. Híjole. Y estamos esperando que la santa cartera, el san monedero, la santa chequera, nos haga el milagrito, ¿sí o no? Que nos cubra todos nuestros gastos. Somos probados tal vez en el área donde somos más desordenados. Somos probados en el área donde tenemos que crecer más. Somos probados en el área donde tal vez es nuestro talón de Aquiles. En la salud, en la economía, en la provisión,
No sé, Dios conoce tu área de vulnerabilidad. Pero ¿saben? Dios en cada situación quiere que confiemos en Él y crezcamos en gracia, en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres como Jesús creció cuando estuvo en esta tierra. Dios quiere que tú crezcas en fe. Somos llamados a crecer en gracia y en fe. Somos llamados a aumentar nuestra fe, a crecer, a subir al siguiente nivel. Pero ¿cómo? Pues tiene que ser probada. ¿Cómo? Tiene que ser formada. ¿Cómo? Tiene que ser puesta, enraizada en nuestro corazón con esa palabra incorruptible. ¿Sí? Con esa palabra incorruptible. Esta palabra que nos dé fuerza, vigor, que nos dé energía, que nos dé seguridad, paz. ¿Sí? Así que estamos hablando de que somos llamados a crecer a través de esta ley de la fe, que debe de operar en nuestras vidas continuamente ante cualquier circunstancia. Segunda de Corintios 5:7, ¿quién me ayuda? Y alguien que lea Santiago 1, 5 y 6, por favor, rápidamente, voluntarios. Yo tengo Casi estamos segunda de jugando a esgrima. Corintios, Adelante. yo A tengo ver. segunda de Corintios 5:7, nos dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Ándale, vivimos por fe y no por vista, y ese es el llamado a los discípulos verdaderos de nuestro Señor Jesucristo. Luz María García, ¿tiene Santiago 1, 5, 6? Te escuchamos. Hola, buenas noches. Sí. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Amén. Amén. ¿Qué entendemos con ello? Que el que no la tiene, que reconozca que no la tiene, pídasela al Señor. No le puedes pedir agua al carpintero, no le puedes pedir fruta al minero, no le puedes pedir sanidad al ropavejero. ¿A quién le podemos pedir fe? A Dios. Así que si tú sabes que tu fe anda bien enana, achaparrada como un bonsai, si tú ves que tu fe está eh, eh, pues encuadrada porque cuando a una planta le pones algo encima ya no va a crecer, tal vez tu fe está taponeada. Necesitamos cada uno de nosotros crecer en fe, pero pidámosla al Señor. Nos está faltando la fe en esta encrucijada, nos está faltando la fe en esta problemática, en este reto, en esta situación que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Está nuestra fe siendo tambaleada? ¿Está en crisis? ¿Se está deteriorando? ¿Se está derrumbando? Somos humanos. A todos nos ha ocurrido y a todos nos ha pasado. No hay por qué avergonzarnos ni por qué sentirnos mal. Decía un filósofo, nada humano me es ajeno. No importa los años que estés viviendo en el Evangelio. Lo importante es crecer, que no te quedes en el mismo lugar y en el mismo tamaño. Entonces, fíjense nada más, gracias por las lecturas. ¿Cómo obra la fe? Número 1, en esta nubecita. En la teología, les platico yo a mis alumnos de teología, la nube es un símbolo de la presencia de Dios. Es la manera más gráfica de decir Dios, ¿sí? En teología, cuando ustedes en un libro de teología, en un gráfico, lo van a ver en mi materia cuando yo les dé clase, la nube representa la presencia de Dios y representa a Dios. Número 1, Dios nos da la fe. ¿Cuántos dicen amén?
Esa no la da la universidad, ni la Facultad de Amén. Teología, la da Dios. Esa no la da el Instituto Bíblico, esa la da Dios. Número 2, la fe va a venir por escuchar su palabra, por escuchar la palabra de Dios. Así que, pues si tú estás escuchando la sinfonola, no, pues te vas a llenar al rato pues de pura música del mundo, te vas a llenar de pura basura. A veces como que somos muy religiosos en el sentido de la música, pero muchas veces esa música secular lo único que hace es mover nuestras emociones y nuestros sentidos y no edifica nuestra alma. Simplemente por eso no recomendamos que escuchen música del mundo. Bueno, pueden escuchar la Biblia en audio, pueden escuchar el video de la Biblia narrada, pueden escuchar pues la palabra de Dios en diferentes dispositivos hoy está a nuestras manos, en nuestras manos, lo podemos hacer. Así que por favor, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero como somos bien flojos y no nos gusta leer, pues al menos escuchémosla. Y si empiezas a escucharla y a leerla en la misma versión que la estás escuchando, vas a ver que te va a gustar mucho, va a ser muy fluida y hasta de repente vas a parar el audio y dices, a ver esta parte otra vez. Ah, qué interesante. Esta palabra no la conozco. ¿De qué se trata? Muy bien, seguimos adelante. Número 3, la obediencia a la palabra de Dios. ¿De qué sirve que Dios me dé fe, que escuche la palabra de Dios y que no obedezca? No, tengo que pedirle a Dios que aumente mi fe, oír su palabra y en inmediato practicar la palabra de Dios. De no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de su palabra. ¿Están conmigo? Amén. O, Amén. oidor, Amén. oidor olvidadizo o hacedor de su palabra. Alguien está hablando, pero no sé quién habla y no sé qué quieran decir. Si nos quieren comentar otra vez, por favor. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Nadie? Pastor, si me permite, bueno, yo no era la que estaba hablando, Levante pero su mano, bueno, por favor. A ver, Mari Salas. ¿Sí eres Mari Salas? sí, soy María del Refugio, pero bueno, para simplificar, soy Mari Salas, pastor. Si me permite, nomás Excelente. gracias, pastor. Bueno, yo quería comentar que donde yo me reúno y cuando hacemos también alguna actividad, obviamente de la misma Biblia, por vía Zoom, para no interrumpir la persona que está hablando, y cuando nos piden que digamos amén, alzamos nuestra palma. Por eso no sé si verá que luego de repente yo, cuando usted dice, ¿quién dice amén? Yo alzo mi palma, para que usted, pues, o la persona que nos está dando la palabra, siga y no interrumpirlos. Y no, amén, amén, amén. Entonces, bueno, yo hago esto para que, bueno, me gustaría porque pues, me lo tomara en cuenta y no porque lo ignore yo sus indicaciones cuando dice usted, ¿cuántos dicen amén? Y yo nomás hago amén, pero es con mi palma, pastor. Nada más será eso. Muchas gracias. Muy amable, hermanita Mari Salas, gracias a Dios. Bueno, seguimos meditando acerca de la fe. La fe es algo muy común en nosotros como temática, pero operativamente a veces es difícil. Yo les he dicho, el éxito para que tú crezcas en el Evangelio es practicando la palabra. El éxito y el crecimiento lo vas a ver cuando tú y yo pongamos por obra los principios bíblicos en nuestras vidas. Fíjense que, ¿cómo obra la fe? La fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser examinada y a veces entramos en esta crisis llamada prueba de nuestra fe. Y por último, estaremos hablando del resultado. Dios nos da la fe. Dice su palabra en Romanos 1:17,
que lo podemos comparar con Habacuc, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y entre paréntesis, entre corchetes, está la palabra, el artículo su, mas el justo por su fe vivirá. De manera que la fe es personal. La fe no es familiar, aunque se contagia, se enseña y se comparte, pero la fe es personal. Cuando decimos que el justo vivirá por su fe, en otras palabras, la fe que Él nos da como un don. Y esa es otra perspectiva de la fe. La fe es el don precioso que Dios nos da. ¿Sí? ¿Qué dice Habacuc? Habacuc 2:4. Por favor, ayúdeme con Habacuc 2:4. Yo lo Alguien, tengo, pastor. a ver, vamos para allá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Así que este trato, este proceso, este caminar es un caminar de fe. La vida cristiana es un andar de fe. El camino del cristiano es un camino de fe. Pero sí, tienes a tu esposa, a tus hijos, tienes a tu iglesia, tienes a tu esposo, en tu caso, tienes una compañía, un séquito de consiervos, de hermanos, pero al final la fe es personal, porque la salvación es ¿qué? Personal, porque la comunión con Dios es ¿qué? Personal, y la salvación y la vida eterna va a ser personal, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8 y 9, y dice la otra parte, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, en Romanos 12:3. Así que es un don, es una medida, es algo personal con el que tú tienes que lidiar. Entonces muchas veces criticamos, no, pues Laura Patricia, mírala, no, ni cree en Dios, qué bárbara. Debería de verme a mí que yo le creo al Señor. Y entonces tomamos una fe orgullosa y soberbia. No, pero Marcos, qué bárbaro. Marcos, híjole, se tarda en creerle al Señor. No, 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 yo soy bien rápido. Y nadie nos nombró a ser los catadores de fe, ni andar midiendo la fe de nadie. Dios no nos llamó a juzgar, sino hay que entender que alguna vez yo empecé también, que alguna vez tropecé yo también. Saraí González de Quirós, qué gusto saludarte, qué sorpresa que estés aquí, qué bueno, qué bueno. Bien, entonces, a veces andamos menospreciando la fe de la iglesia, pero cada uno está luchando, está peleando la batalla de la fe porque es una guerra, es un camino. Estamos en la universidad de la fe. El cristianismo es la universidad de la fe. Todavía no nos hemos graduado. Estamos en este proceso de ser transformados y cambiados, pero sobre todo que Dios aumente nuestra fe. Y comenzamos a menospreciar a los demás y a ningunearlos o a burlarnos, incluso a creernos superiores a ellos. Pero Dios no nos ha llamado a eso. ¿Sí? Porque es algo personal con Dios. Pero somos llamados a motivar a otros, somos llamados a interceder por otros, a darles la mano amiga, somos llamados a poner el hombro en la vida de aquel que flaquea en la fe. Somos llamados a desafiarnos y motivarnos unos a otros en el amor de Cristo, porque nuestra competencia se llama Jesucristo, se llama el Señor. Muy bien. Número 2 de lo que dijimos, ¿cómo obra la fe? Número 2,
Pues la fe viene por la palabra de Dios. Primeramente, Dios nos anima a dirigirnos una palabra que es aplicable a nuestras circunstancias. Y entonces dicen, pero ¿quién le dijo al pastor? Los papás regañan a los hijos. ¿Quién le comentó al pastor que tenemos problemas? ¿Quién le dijo a ese predicador que viene desde México y ahora ya nos descubrieron? ¿Qué? No, 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 tranquilos, no es eso. Es Dios hablando, trayendo una palabra de vida, una palabra rema, una palabra profética, una palabra que es medicina al alma, una palabra que desafía, una palabra que quebranta, una palabra que redarguye, una palabra que viene a traer un rayo de esperanza, un rayo de luz, una palabra que viene a animar el corazón. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Muy bien, pues seguimos adelante. Amén, amén. Gracias, gracias. Quiero en este momento, si me lo permiten, vamos a tener que hacer nuestra primera depuración en nuestro WhatsApp, en nuestra materia. Aquí estamos. A ver, aquí estamos. Muy bien. Perfecto. Seguimos adelante, mis hermanos preciosos, alumnos sumamente dedicados. Esto puede suceder mientras que usted lee la Biblia, aguas, o cuando escucha la voz del Espíritu Santo, hablando desde el interior. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, Romanos 10:17. Y hay otros textos bíblicos en Génesis 15:17. Por favor, estúdienlos. Esta obediencia a la palabra, porque la fe opera o trabaja en nuestra situación. Tendremos que obedecer la palabra. La fe es una fe activa, no pasiva. La mayoría de las promesas de Dios son condicionales. El Dios hará su parte, el Dios hará su parte si nosotros hacemos la nuestra. La fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17, por favor. ¿Quién me ayuda con Santiago 2:17? Si son tan amables, pero nada más uno. Actívense, por favor, y atrévanse a participar, no sean pasivos. Yo, pastor. 2:17, adelante. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ándale. Y leamos Santiago 1:22-25. Ahí mismo, Marcos, por favor, buenas noches. Si eres tan Santiago 1, amable. 25. Sí, 1:22-25. Su Te micrófono, escuchamos. hermano. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Y el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Perfecto. Decía Santiago 1, pero ser hacedores de la palabra. Fíjense, el 23 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante a un hombre que considera un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas al que mira atentamente la perfecta ley, o sea, la palabra, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que Dios no nos ha llamado a aprendernos la Biblia de memoria, aunque es muy bueno que lo hagamos. Dios no nos ha llamado a ser solamente lectores, pero es necesaria la lectura para que podamos pasar a el conocimiento y luego a la práctica. ¿Sí?
Entonces, Dios nos ha llamado a vivir la palabra. Y ahí es cuando la iglesia evangélica cristiana, la iglesia reprueba. Ahí es cuando la iglesia truena. Ahí es cuando la iglesia no pasa, no se da esa oportunidad de madurar. ¿De qué nos sirve tener tanto conocimiento si no lo ponemos en práctica? Entonces hay que vivir la palabra. ¿Sí o no? Hay que vivir la palabra. Muy bien, gracias por sus participaciones. Nos encontramos con Génesis 15:6 y Mateo 7:24-27. Vamos rápidamente a Génesis, capítulos 15. Ana, ¿te escuchamos? 15:6, porque hoy estás muy poco participativa. ¿Qué pasó? 15:6. Y le voy a pedir a mi esposa que lea Mateo 7:24-27, por favor, para que esto sea más rápido. Te escuchamos, Ana. Sí. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ándale, le creyó. O sea, no solamente es leerle, el creerle es ponerlo en práctica. ¿Sí? Yo creo lo que me dices, pero supongamos, hoy amanecí mal de la garganta y me dices, mira, prepárate un tecito de hoja de bugambilia, ponle un bombón, échale 2 ajos y luego, mira, endúlzalo con miel. Y yo te digo, oye, gracias, qué amable. Y me aviento mi agua fría. ¿Le creí o nada más le oí? Nomás Nada escuchó más le oyó, la No, recomendación. así nos pasa en la iglesia. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Ajá, sí, cómo no, ahí nos vemos, ya me voy a chambear. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Se acabó el día y eso nunca ocurrió. ¿Se dan cuenta? Entonces, escuchamos las recomendaciones de Dios, le decimos, sí, hoy estuvo precioso, Señor, gracias por el consejo. De veras, qué palabra tan poderosa, pero nada más. De dientecitos para afuera, pero del corazón nomás no hubo nada. Así que la palabra es para ponerla en práctica, para vivirla. Vamos a escuchar a mi esposa en Mateo 7:24-27. 7:24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Amén. La Tu persona micrófono. prudente, la que oye. La persona prudente es la que oye. La persona imprudente es la que no oye, no pone en práctica la palabra. La persona prudente pone en obra la palabra. A ver, rápidamente voy a hacer un examen. Raquel, ¿de qué predicaron en tu iglesia el domingo? ¿Cómo se llamó la predicación? ¿Quién predicó? ¿Cuánto tiempo se tardó? ¿Cuál fue el resultado? Sópale, auditoría del cielo. Ay, Cristo bendito, no fui, me quedé Sí, mimido. no, sí A fui, ver, sí vamos a fui. ver. ¿Cómo se llamó la prédica? Cristo vino a morir. Así ¿Cuál se fue llamó. el fundamento bíblico? Fueron varios pasajes del Nuevo Testamento donde cómo Jesucristo vivió aquí en la tierra como ser humano. Y Perfecto. ¿Y cuál fue el resultado de la iglesia?
pues eso es lo que vamos a ver el domingo porque se quedaron varias tareas. Entonces Muy vamos a... bien, excelente, excelente. ¿Cómo vive Cristo en la tierra? Excelente, me gustó ese tema, ¿eh? A ver, vamos a buscar otra persona que estoy seguro que fue a la iglesia el domingo. No, ya que, chin, que cierran sus cámaras. No, 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 que no me pregunte a mí, te reprendo, diablo mentiroso. Híjole, qué barbaridad. A ver, Yolandita, ¿de qué se trató el domingo la prédica? ¿Qué cree, pastor? No fui porque estábamos enfermos en casa y no sabemos si tenemos COVID. Bueno, creo que lo descartamos. Apenas estamos empezando a mejorar, entonces no decidimos ser un poquito previsores y no acudimos. Sin embargo, en la iglesia en la que acudimos, tienen otra iglesia en la ciudad de Tijuana, Baja California, y vemos el, ¿cómo se dice? La transmisión en vivo que tienen de Tijuana, Baja California, no aquí en mi iglesia de Guadalajara. Y, ¿sí me escuchan? Sí, te estoy escuchando Perdón, perfecto. gracias. Y estuve mirando el estudio, no recuerdo la verdad el nombre. También citaron varias citas bíblicas del Nuevo Testamento y era sobre, ay, déjele digo de qué, porque lo estuve viendo mientras también cuidaba a mi niña, pero bueno, ahorita Perfecto, con Yolanda. sinceridad. ¿Que te acuerdas? Tú me vas a ayudar a leer esta lámina. 4, la crisis o prueba de nuestra fe. Ya se fue Yolanda, ya no la escuchamos. ¿Algún ¿Sí me voluntario que escucha? quiera leer? No, ¿Sí me ya no te escucha? Perdón. escucho. Perdón. Y creo que he apagado mi micrófono. Aquí está. La crisis o prueba de nuestra fe. Este es un periodo de pruebas. Todo lo que sucede a nuestro alrededor parece contrario a lo que Dios ha dicho y no parece haber evidencia natural para nuestra creencia. En este punto, nuestra fe descansa completamente sobre la palabra de Dios, lo que nos ha hablado, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perseverero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro 1, 6, 7. Lea también Romanos 4, 16 al 21 y Salmos 105, 17 al 19. Gracias. ¿Para qué sirven las pruebas? Para probar nuestra fe. Y que entonces, que sea esa fe muy preciosa como el oro. Pero ese oro es perecedero. Que nuestra fe no perezca, sino que sea hallada para alabanza del Señor, para gloria de Dios, para honra de su Espíritu Santo, que en esa prueba se manifieste Jesús en nuestras vidas. Pero a ver, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa cuando somos probados? Por ahí hay un eslogan de una iglesia a la cual le llamamos secta y se llama Pare de Sufrir, que cuando venimos a Cristo ya no debe de haber, mira, hasta Jonathan se asomó de la muerto de la risa, dijo, ay, híjole, ya sacaron al balcón a la iglesia de Pare de Sufrir. Pero esta iglesia tiene ese eslogan, que cuando venimos a Cristo ya paramos de sufrir. Es una mentira del diablo, porque nuestra fe tiene que ser, ¿qué? Probada. Pero a ver, vamos a ver, estamos siendo probados, estuvimos ayer cantando Gloria a Dios, aleluya, estuvimos sintiendo fuertemente el fuego de Dios, nos gustó mucho la enseñanza, la palabra, la convivencia, y hoy comienza la prueba. ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Reclamarle a Pues Dios? en ¿Enojarnos? ocasiones sí, sí, pastor. En lugar de ¿Molestarnos? que la mente Sí, 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 aumente. sí, 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 así es. Y luego, ¿qué más hacemos?
Al siguiente día no vamos a la reunión. Buscamos un pretexto, me duele la cabeza, me duele la uña del dedo gordo, del pie derecho. Inventamos cosas. Que la hermana Mari no me saludó cuando entré, Marcos me vio bien feo, Saraí me puso cara de perro bulldog, no, yo ya no voy a esa iglesia porque ahí me maltratan, pero son puras justificaciones porque estoy pasando una prueba y no aguanto. A veces idealizamos a la iglesia del Señor e idealizamos el camino con Cristo. Y es una mentira que me digan que yo ya no voy a sufrir y yo ya no voy a tener problemas. Pero la fe, para entender qué está pasando, la fe tiene que ser probada, ¿sí? Necesitamos ser probados y que el Señor nos encuentre de una manera diferente, madura. Romanos dice su palabra, Romanos capítulo 4, versículo 16 al 21. Por tanto, es por fe para que, por tanto, es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito. Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Qué palabra tan inspiradora, qué ejemplo tan práctico en la vida de Abraham, el padre de la fe, que nos exhorta y nos anima en los momentos más oscuros, en los momentos de debilidad, en los momentos más crueles, tener nuestra confianza puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Haz todo lo contrario que tu mente te dice. Haz todo lo contrario que tu carne te pone. Tú escucha al Señor y hazle caso a Él. Si tu lógica es dejar al Señor, haz todo lo contrario. Ahora busca al Señor. Si tu lógica es, pues yo ya me voy de esta iglesia, pues ahora me quedo. Si tu lógica es cerrar la Biblia, no, pues ahora la hablo, la voy a abrir. Si tu lógica es, no, ya ni voy a leer la Biblia porque mira cómo Dios me pone en estos asuntos. No, al contrario, haz todo lo contrario. Fíjense nada más, la fe es nadar contracorriente del mundo y de la razón humana. La fe es ir en contra de mi lógica pero el propósito es agradar a Dios. Para agradar a Dios. ¿Sí? Agrada al Señor. Agrada a Dios. Te has comprometido, estás comprometido. No hagas lo que el mundo hace y no hagas lo que tu mente te está poniendo, porque a veces la mente también traiciona. Magdalena, muy buenas noches. Ha sido un gustazo saludarte en Oaxaca. Ha sido un privilegio saludarte, Magda, a ti, a las pastoras que invitaste a la conferencia allá en pleno centro de Muchas gracias, Oaxaca. pastor. Te escuchamos. Muchas gracias, pastor. Pues respecto a la fe, ¿no? Pues mi fe fue probada en los días de diciembre y fuertemente, ¿no? Porque me fui al hospital, una madrugada, siento que alguien me despierta como a las 3
2:15 de la mañana. Y yo dije, algún pendiente de oración, y me levanté y tomo la Biblia y vengo aquí al rincón de oración y tomo la Biblia para ver, y me acordé que me tocaba el servicio y dije, ay, sí es cierto, mi predicación la voy a preparar. Y me empieza a sangrar fuertemente la nariz, pero una sola nariz, una sola fosa, y fuertemente, y le hablo a una de mis hijas, le digo, ¿sabes qué? Ven a mi casa porque mi nariz me está sangrando mucho, y me llevas al doctor. Y dice, sí. Vino mi hija, me llevó, me dijeron, no, que su presión está muy alta. Y pues no me atiende nomás un enfermero, y me dice, vaya a su unidad. Sí. Y ya más tarde tuve que llamar a otra de mis hijas, me lleva a la unidad. Me dicen que, pues, me hicieron muchos análisis, me hicieron estudios del corazón por la presión alta, yo tengo una angina de pecho. Entonces me hicieron estudios, mi corazón estaba un poquito elevado de tamaño por la presión y estaba, dice, provocó como una hemorragia cerebral, pero logró salir por lo que yo me desperté, por lo que caminé, por lo que si hubiera estado dormida, decía el doctor, se hubiera ido hacia la cabeza, pero como me paré, fluyó hacia abajo, se deshicieron los coágulos y lo logré. Y estuve yendo y me estuve internada 2 días y me sacaron y de allí me regresé otra vez con sangrado y entonces me taparon la nariz. Pero en eso que yo fui y vine en lo que estaba esperando que me atendieran, veo un hombre que llega retorciéndose de un dolor horrible, pero ya el hombre ya no sabía si gritar o qué hacer. Y yo me quedo así, ¿no? Pensando en su situación de él, no en la mía, sino en la de él. Y Dios me dice, tócalo, ora por él, pon tu mano en su estómago. Y me pongo a orar ahí por él, ¿no? Y me pongo a orar, olvido todo mi problema y me pongo a orar por el hombre. Y de ahí se me une otra persona y me dice, hermana, también ore por mí. Y ya me pongo a orar. Y en vez de estar pendiente de que me llamaran, estaba ministrando ahí oración a los enfermos que estaban ahí. Y decía mi hija, mamá, es ilógico, en serio, porque te pones como si estuvieras en la iglesia, ¿no? Y le digo, es que Dios cuando habla, así tu mente no reaccione a lo tuyo, es la mente de Dios la que está obrando. Entonces, este hombre, cuando ya entro yo, me toca pasar, lo pasan a él primero, y cuando yo entro y salgo, le dice la mujer a mi hija, fíjate que mi esposo le iba a reventar el páncreas. Traía una pancreatitis terrible, pero dice el doctor que algo detuvo, que no se le reventó porque a este hombre lo debieron pasar inmediatamente en cuanto llegó. Y regañó a las enfermeras de triaje, dice, porque no lo pasaron inmediato, porque su páncreas hubiera reventado, pero no se explican cómo es que estando tan inflamado no reventó. Y allí dice mi hija, mamá, fue la oración. Luego es que Dios conoce las necesidades del ser humano. Y cuando tú estás ahí, aunque tú tengas un problema, tienes que pensar en lo que Dios te está ordenando. Y la verdad, después dije, Señor, pues gracias. Y platicaba yo con otro hombre y me decía, oiga, yo nunca he visto una persona que teniendo problemas se enfrente a los problemas de los demás. Le dije, es que yo no tengo un problema, quizá Dios solamente provocó que yo viniera. Y me ha pasado en muchas ocasiones, no solamente esta vez, sino muchas ocasiones me ha pasado que aunque yo estoy débil en la fe, aunque a veces tengo miedo de mí misma, de lo que me está pasando a mí, siempre tengo una palabra para otra gente. Hoy fui a visitar unos hermanos a los que les doy estudio y me decían, hermana, qué bueno que vino hoy.
estamos totalmente abatidos, mire, nos pasó esto, estamos enfermos, estamos así, y estamos pidiéndole a Dios que alguien venga. Le digo, pues yo pensé en venirlos a visitar hoy, porque no he venido porque he estado enferma también. Dice, ay, pero qué bueno que vino. Y les dije, bueno, voy a orar por ustedes y me voy a tomar mi estudio, le digo. Y así, hermano, pues sí, a veces creemos en Cristo y para servirle a Cristo no necesariamente tienes que estar bien económico, de salud y todo, sino que en medio de tus debilidades, en medio de tus tormentas, tienes que mostrar fe para otros, para levantar a Bien. otros. Gracias por ese testimonio que nos ilustra, que nos ayuda a entender la soberanía de Dios y cómo Él puede mover sus piezas porque Él es el Señor, el Amén, amo del gloria a Dios. universo, La honra el y la gloria dueño. es para Dios. Amén, hermana, el amo de nuestras vidas y el amo de todo. Le invito a leer esta continuidad de la crisis o prueba de nuestra fe, por favor. En la roca entregamos, en fe nos entregamos a su fidelidad. Dios es fiel y no nos abandona. Fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él puede, Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Cuando la fe de Tomás y Pedro fue probada, él siguió fiel. Jesús no los abandonó. Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Hebreos 13:5. Espero Y haber así, leído bien porque no veo muy gracias. bien. No se preocupe. Gracias. Y saben, así sintamos hundirnos, quebrarnos, así sintamos desfallecer, el Señor está para ayudarnos. El Señor está para fortalecer nuestra fe y para darnos la salida. En la prueba, el Señor abre caminos. En el desierto, Él abre caminos. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que estés experimentando, Dios te quiere ayudar. La fe, en la fe no vamos solos, Él nos acompaña. Debes de tomar fuerza y valor creyendo en su promesa. Nunca te dejará, nunca te abandonará. Al contrario, te acompañará, te sustentará y te fortalecerá. Muy bien. Amén. Muchas gracias. Sí, amén. Muy bien. ¿Cuál es el resultado? El resultado final, fíjate nada más, el resultado final es la victoria, o sea, siempre la victoria de parte del creyente para que demos gloria a Dios. Esta persona que está ilustrada en un puño llevando una medalla de victoria. Vamos a Santiago 1, 2, 4, por favor. Le voy a pedir a Jonathan, luego le voy a pedir a Marcos, Génesis 21, 1, 3. Le voy a pedir, a ver, alguien que casi no ha leído nada, que no quiere participar. A ver, vamos a ver. Salmo 105, Santino, Salmo 105, 19, 22 y Hechos, se lo vamos a pedir a Gerson. Gerson nos va a leer Hechos 3:16. A ver, vamos a escuchar Santiago 1, 2, 4. ¿Quién lo tiene? ¿A quién se lo pedimos? Santiago 1, 2, 4. ¿Quién se lo pedimos? A mí, pastor, ahí lo estoy buscando. Excelente, excelente, Jonathan.
Santiago, Nuevo Testamento, casi al final. Marcos, Génesis 21, 1:3, en lo que lo encuentra Jonathan, por favor. Génesis 21, 1:3, por favor. Sí, pastor. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Excelente. ¿Cuál fue el resultado? Que al creerle a Dios, pusieron en práctica su fe y Dios les dio el anhelo de su corazón. Sara, anciana, estéril y que biológicamente no podía procrear, los límites humanos no fueron suficientes ante el poder, la promesa y la palabra de verdad de nuestro Dios. Muchas gracias. Mi estimado Jonathan, ¿listo? Sí, ya estamos. Santiago 1, 2 al 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Wow, hay un resultado de este proceso de la fe, de esta prueba y de poner en práctica la palabra de Dios. Dios quiere que aumentemos en esta versión en paciencia, que seamos perfectos, íntegros, que seamos cabales y que no nos falte nada en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Entonces tiene un propósito, vale la pena ser probados y crecer en fe. Espectacular. Salmo 105, 19, 22. Listo, pastor. Dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con total libertad, instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. De manera que los sueños que Dios había puesto en José se cumplieron, pero no fue por una varita mágica, abracadabra, patitas de cabra, no, no porque José, dijéramos, pues abrió la ley, no, en esa época no existía la ley, simplemente porque resistió, nunca se dobló, sino que siempre le creyó al Todopoderoso, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Atrévete a creerle, que tu fe sea una fe viva. Y para que sea una fe viva hay que vivir situaciones difíciles. Pero Dios nos va a dar la victoria. Gerson, Hechos 3:16. Te escuchamos. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le han confirmado su nombre, y la fe que por él ha dado a este está completa. Nuestra fe esté completa. Entonces, no nos espantemos, no nos desanimemos, no te tome de sorpresa. Estamos viviendo situaciones difíciles, es porque Dios está obrando. Estamos en manos del alfarero. Sigue formando nuestra fe, sigue fortaleciendo nuestra fe, sigue ayudándonos. Él es Dios, nosotros somos quienes. Sus hijos, Él es Dios, somos sus hijos, Él es el alfarero, nosotros somos sus vasijas. Y qué precioso es cuando la vasija se raja y viene
el alfarero la quiebra, la quebranta para volverla a hacer. ¿Sí o no? Y se Amén, requiere de amén. esa paciencia. Señor, tú no te equivocas. Tú no te equivocas. Tú eres un Dios de fe. Nuestro Dios es el Dios de fe. ¿Cuántos dicen amén? Ana, Hebreos 6:13, por favor. Amén. 6:13, 15, por favor. Velocidad, por Porque favor. cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alzó la promesa. Alcanzó la promesa. Habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios juró por él mismo, no por otro mayor. Y le prometió que lo iba a bendecir con abundancia y que le iba a multiplicar grandemente. Él tuvo paciencia para esperar que Dios lo haga todo. Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ojo, ¿saben? Nuestra fe. Así que la fe tiene que traer resultado. ¿Cuántos cristianos ojo, que tienen años en el Evangelio, cristianos que nacieron en una cuna cristiana, decimos coloquialmente, metafóricamente, porque no hay cunas cristianas, nada más hay de latón, hay de madera, hay de fierro, ¿verdad? Hay de estas aleaciones que se hacen. Yo no he visto que se diga, se venden cunas cristianas. A lo mejor sería un buen negocio, Marcos. Sería un buen negocio vender cunas cristianas. Pero lo que decimos es que porque nacimos en una familia cristiana, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que cuánta gente ha nacido en el Evangelio, cuánta gente tiene años en el Señor, cuánta gente está incluso sirviendo, pero sigue en una misma estatura de fe y no crece. Estamos en un mismo nivel y no crece y no crecemos. Somos llamados para tener resultados de fe. La fe obra vida. La fe obra restauración. La fe obra sanidad. La fe obra crecimiento. La fe obra revelación. La fe es para crecer. No debe de haber cristianos enanos de fe, sino gigantes. ¿Por qué? Porque Dios nos desafía a ser gente crédula, no incrédula, pero una persona que le cree y que su testimonio dice que le cree. Dialogando con un ministro, me decía, pastor, ¿por qué hay gente en la iglesia evangélica que es bien pobre y no quiere salir de la pobreza? ¿Por qué hay gente que permanece siempre igual? El evangelio no falla porque es poder de Dios. Dios no falla porque Él es perfecto. Él no cambia, Él es el mismo ayer por los siglos de los siglos. Pero las personas no quieren obedecer a Dios, tambalean en su fe, tienen una fe voluble, tienen una fe variante. Bueno, la hermana Yolanda está haciendo una terapia golpeadora. No sabíamos que esta hermana era agresiva con su hija. No, le estaba dando cariñitos para que se duerma porque ya es tarde. A mimir, por favor. Muy bien. Entonces, decíamos, ¿por qué no le echamos la culpa al evangelio? No le echamos la culpa a la iglesia. Es personal, porque no le creemos a quién, a Dios. No le creemos al Señor. ¿Cuál es mi decisión? ¿Quién me ayuda?
¿Cuál es mi decisión? Alguien que no haya Yo, leído. pastor, yo, ¿Quién es yo? Laura Patricia, A pastor. ver, Laura Patricia, te queremos escuchar. Dice, mi decisión. Hoy decido vivir por fe y confiar en Dios en todas las áreas de mi vida. Reconozco mi necesidad de depender totalmente de Dios, lo cual es poner la fe en acción cuando se presenten los problemas, los retos y dificultades. Dependeré de su fidelidad. La respuesta de Dios será por su gracia, su poder capacitador. Me comprometo a enseñar a otros también para que dependan de la fidelidad de Dios y para que caminen con Él en fe. Muy bien. Les voy a pedir que le tomen una captura a esta pantalla, la compartas en WhatsApp y digas, me comprometo contigo, Señor. Me comprometo contigo. Tómale una captura de pantalla, la vas a subir al WhatsApp, a nuestro WhatsApp de Discipulado Básico, y tú le vas a poner ahí el comentario, me comprometo contigo, Señor. Digo amén a esta oración, no sé, con las palabras que tú utilices de tal manera que en esta noche tú te comprometas. ¿Sí me escucharon? Amén, Sí, sí, pastor. Ok, entonces Gloria a Dios. Amén. le tomamos una captura de pantalla, ¿sí? Y yo quiero que hagan sus comentarios en WhatsApp. Es importante que tengamos, ya les compartí la pantalla, hagan sus comentarios, por favor. Puede ser que subas tú o que pongas esta misma y en esta misma, ¿a qué te comprometes? ¿Sí? Sí, gloria a Dios. Muy bien. Les quiero compartir, para terminar, con una oración, que este fin de semana yo viajé a Oaxaca, estuvimos allá dictando una conferencia con los hermanos allá en una iglesia de un pastor que forma parte de la agencia misionera, ellos te necesitan, y estuvimos por allá precisamente compartiendo una conferencia llamada Tejiendo Alianzas. Pudimos estar con alumnos de la agencia misionera y con alumnos y egresados de la Facultad de Teología. También, pues quiero comentarles que nuestra alianza es una alianza de edificación, es una alianza, una alianza muy importante, muy especial. Esta alianza es una alianza estratégica de colaboración. El propósito es que oremos por el crecimiento y la consolidación de nuestros proyectos, que en el caso de la Facultad de Teología y junto con la agencia misionera Ellos Te Necesitan, vamos a certificar y fortalecer su diplomado en misiología, que ellos forman misioneros, envían misioneros. Vamos a promover ambos y publicitar nuestros eventos y programas académicos. Vamos a hacer intercambio de maestros para fortalecer la enseñanza. Va a haber una promoción y apertura de nuestros alumnos para que ingresen a los programas del diplomado y del bachillerato teológico, claro, cumpliendo los requisitos de cada institución. Y sobre todo vamos a estar trabajando por fortalecer esta alianza estratégica, y créanme que ha sido una preciosa bendición estar allá con nuestros hermanos. Un momento en que están orando los pastores, invitamos a los pastores que oraran por la alianza de colaboración. Estuvimos pues prácticamente
exhortando a los alumnos, algunos de los alumnos de la agencia misionera, un alumno del bachillerato teológico, el pastor de traje con corbata, el pastor Javier Fernández, gracias Benito, el pastor Apolinar que tuvo a bien llevarme y traerme a todos lados, desde el aeropuerto hasta Mitla y de Mitla a Oaxaca. Aquí tenemos un egresado y maestro de la facultad. Tenemos a Daniel y a su esposa, que son nuestros alumnos del bachillerato, grupo 2023, sus hijas que van a ingresar en un futuro inmediato al bachillerato teológico. Aquí está el pastor Javier y su esposa y otra integrante del comité de administración o organización de la agencia misionera, otra alumna. Y aquí estamos con el pastor José Guadalupe, el pastor David Rivera, su esposa, su hermana, el matrimonio de Daniel y Mercedes, y otro alumno del grupo 20 y 24, César, que acaba de ingresar al bachillerato teológico. Y el pastor José Guadalupe, director de promoción, y la persona que me hospedó en el centro de grabación de Mitla. Fui atendido bastante bien, gracias a Dios. Pues aquí muy contentos de hacer esta preciosa alianza. Les pido de favor su oración, les pido a todos y a cada uno de ustedes que nos levanten en oración. Bien, le voy a pedir de favor a Marcos Aarón que haga una oración por nuestra fe. Amén, pastor. Bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre, en esta hora, por esta noche, Señor, que tú nos permitiste estar en una clase más, Señor, de enseñanza, bendito Dios, de poder siempre recordarnos, Padre, que sin ti, Señor, no somos nada, bendito Dios. Esa fe, Padre Celestial, que has puesto en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que decidimos por fe, que decidimos por voluntad propia, Señor, tomar este discipulado para tener mayor enseñanza a través de tu siervo, el pastor Israel. Te pedimos, Señor, que sigas ministrándonos, Padre Celestial, que nuestra fe siga creciendo, Señor, a pesar de todas las tribulaciones, Señor, a pesar de que muchas veces nos agobien, Señor, los problemas, como lo puse yo en el WhatsApp, que todo lo que está en este mundo es efímero, Señor, mas tu palabra es eterna, Padre bendito, porque tú nos darás vida eterna si te obedecemos, Señor, si estamos siempre bien en tu palabra, Padre. Te pido que seas con mis hermanos, Señor, todo esto que resta de la semana, que tu presencia siempre esté con ellos, Padre bendito. En esta noche te damos gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que el pastor Israel haya dado un discipulado más, una clase más, Señor. Te pedimos por aquellas personas que no pudieron conectarse. Tú sabrás los motivos, Señor, pero te pedimos, Señor, que estés con ellos, Padre. Nos vamos, Señor, esta noche de esta clase, pero más no de tu presencia, bendito Dios. Te damos honra, Señor, te damos gloria y te reconocemos como Dios soberano, Señor. Y gracias por tu Hijo Jesucristo, a quien daremos siempre la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, muchas Amén. gracias por esta oración. Amén. Y les Amén, quiero, amén, gloria a Dios. gracias hermanitos, hermanitas preciosos. Les recuerdo en el nombre del Señor que estamos haciendo una recolecta para pagar nuestro servicio de Zoom. Ustedes conocen la cuenta. Les invitamos a colaborar. Ayúdenos. Envíenos una ofrenda. Yola, gracias. Gracias, Yola. Yo no sabía quién había depositado esa primera ofrenda, pero ya entendí que fuiste tú. Muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te añada. Hermana, sí, hermana Mari. Pastor, sí, yo he querido, no es que me falte interés en apoyar, y mandar mi ofrenda, pero yo quería mandarle en su WhatsApp particular que si podría ser en algún depósito en una tienda, por ejemplo, Oxxo, porque Sí. no es que estén muy lejos los bancos aquí, pero a mí sí me costaría un poquito ir hasta donde están los bancos. No sé si Buena tenga alguna pregunta. cuenta. Sí, esa misma cuenta, la tarjeta de débito en Oxxo. Ah, En ok. Oxxo. Sin problema, en Oxxo les aceptan el depósito. Gracias. Ok, pastor, Y no al no, contrario. al contrario, ayúdenos
son de mucha bendición su aportación para que podamos cubrir los gastos del Zoom, que es anual, se paga en dólares y podamos tener la garantía de nuestro servicio para que más alumnos puedan recibir nuestra capacitación. Próximo taller, administración del tiempo, desde un enfoque bíblico. Y algo muy importante, estamos generando un nuevo taller para formar consejeros. Magda, te escuchamos. Pastor, yo también el sábado yo le deposito a la cuenta, pastor. No he podido por el momento, pero ya el sábado ya le deposito, pastor, y ya le mando el mensaje con el depósito, pastor. Y muchas gracias. Muchas gracias Magda. a usted porque usted nos está dando lo mejor, que es madurar en la palabra de Dios. Entonces, pues sí, tengo esa satisfacción de poderlo ayudar, pastor. No ayudarlo, ayudarme a mí misma para que siga la plataforma fortaleciéndonos con la enseñanza, pastor. Muchas gracias y muy amable. Que Dios le bendiga y que Dios siga trabajando en usted, en su familia y en la Facultad de Teología, pastor. Muchas gracias. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, Magda. ¿Te escuchamos, Julia? Buenas noches, pastor. Buenas noches. Yo sí le pude depositar, no es mucho, pastor, pero yo creo que en las manos de Dios lo multiplica. Y lo hice en Oxxo, de aquí de Chalco, pero no le mandé copia porque no sé dónde quedó mi recibo. ¿Cuándo lo hizo, hermanita preciosa? ¿Cuándo lo hizo? En Oxxo de aquí de Chalco, de San Sebastián. Ok. ¿Qué día lo hizo? El sábado. El sábado. Ok, perfecto. Lo Perdón, checamos. pastor. Perdón, pastor. ¿Dónde puedo ver el número de cuenta? Ahorita lo volvemos a poner. Ana Rodríguez va a compartir ese mensajito ahí en el grupo, ¿verdad, Anita? Gracias. Sí. Gracias. Bueno, pues que el Señor les bendiga. Tuvimos el tema de la fe, ya la agotamos, y la próxima clase estaremos viendo acerca de la gracia. Entre hoy y mañana subiremos las clases para que las puedan volver a ver y compartir, y también los materiales. Que la paz de Dios, que su bendición sea con todos ustedes y que tengamos mucho ímpetu para seguir adelante. Nadie Amén. Amén. se debilite, Igualmente, pastor. nadie desmaye. Dios les bendiga. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Dios le bendice. Hasta Buenas mañana, noches. hermanos. Buenas noches.